Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal que se llama Luz de Hogar. Mi nombre es Caro. Gracias una vez más por estar aquí. En esta oportunidad, en esta entrega, voy a hablar de un tema que les concierne a muchas personas y de hecho he visto muchos videos de YouTube acerca de este asunto. Y este tema se trata del respeto. El respeto, si bien es cierto, tiene un concepto súper definido en la RAE. Si ustedes lo buscan, ahí pueden encontrar una definición de ello. Sin embargo, debo decir que el respeto es un concepto sumamente subjetivo. ¿Por qué? Porque, de hecho, tiene que ver con cómo la persona quiere ser tratada o cómo espera ser tratada, qué cosas le parecen valiosas según sus principios y creencias y cómo trata a otras personas de acuerdo a esos principios y creencias. Y lo mismo pasa entre otras personas y entre las normas no dichas de un país en específico, que difieren completamente de las normas no dichas de otros países. Por ejemplo, algo irrespetuoso en un país puede ser completamente diferente a otro país. Para hacerlo más concreto, por ejemplo, en Latinoamérica, no se ve como algo irrespetuoso el tema de llegar impuntual. Pero, por ejemplo, en países escandinavos sí es irrespetuoso llegar impuntual, porque el valor está asociado a otras normas de consideración, a otras cosas que se aprecian dentro de la misma cultura. Por ejemplo, volviendo al punto de Latinoamérica, en Latinoamérica se aprecia mucho el decir buenas tardes, buenos días, el saludar, el decir gracias, el decir por favor, las buenas maneras. Y por ejemplo, en países quizás como por ejemplo Alemania, esas cosas no son tan valiosas. De hecho, es algo que dan casi por hecho, que no es algo tan importante. Y valoran mucho más el hecho de resolver sus problemas mucho más rápido, aunque el trato no sea algo tan decoroso, por así decirlo, no decoroso, es como tan ornamentado como sí ocurre en la cultura latinoamericana. Entonces el respeto es algo sumamente subjetivo, muy asociado a las normas no dichas, a lo que se espera que el otro se comporte, a una cuestión más cultural, que algo tan universal, tan de consenso como pareciera ser. Y eso lo hace realmente confuso en cierto sentido, porque en el fondo la gente lo que busca es, incluso la manera de comportarse, lo que busca es que otros los lleguen a tratar de la manera que ellos quieren ser tratados. Y la verdad es que es una búsqueda llena de futilidades, porque están dejando su discernimiento a expensas de otros. El respeto es como algo que es como la validación, como que no está dentro de ti, está fuera de ti. Esperas que otros te traten de una determinada forma, cuando es decisión del otro el tratarte como te trata. Y no tiene que ver con tu culpa cuando alguien se comporta de manera hostil o tiene comportamientos, ¿cómo decirlos? Como que ofrece como un cierto retroceso a una edad más inmadura, en el sentido de que de algún modo tu conducta, que quizás no tenga nada que ver en contra de ellos, sea percibida como algo amenazante para ellos. Por ejemplo, que te comportes de una manera que sea considerado sumamente elegante, llamativo, tengas una conducta socialmente considerada como inteligente, y eso genere ciertos mecanismos de alarma en ciertas personas susceptibles o que no saben lidiar bien con su propia frustración o que nunca han aprendido a lidiar con su propia frustración. Entonces, cuando la persona no sabe lidiar con su propia frustración, no entiende de sus propias emociones, está desconectada de su propio mundo,
obviamente va a tener ciertas conductas que tengan que ver con un retroceso a edades más anteriores, porque las edades anteriores, cuando la persona ofrece esas conductas de edades anteriores, es porque está en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a su entorno. Y esa vulnerabilidad no tiene que ver con cómo te comportas, no tiene que ver contigo, no tiene que ver con lo que tú haces o dejas de hacer. Entonces, en ese sentido, es como dejar de ¿cómo se llama?, de sobre preocupar tu mente en cómo dominar ciertas situaciones para que no te invadan, porque en el fondo estás perdiendo mucho tu tiempo, estás sobrepensando, genera ansiedad social esta situación, porque en el fondo, en cualquier momento, alguien puede verse en la libertad ¿cómo se llama?, de traspasar a tu terreno, pero en verdad yo recomiendo un camino más simple, o sea, como fluir con la vida, buscar, tener discernimiento para reconocer a las personas que realmente te puedan valorar, porque es como este proverbio bíblico que dice, no les des perlas a los cerdos, sin ofender a los cerdos, porque son animales sumamente nobles y que generan una situación como de limpieza del medio ambiente porque comen basura. Entonces, como frente a este dicho, llevándolo a un sentido más literal asociado a estos animales, los cerdos que están dichos en este proverbio, como se alimentan de basura y limpian el ambiente de la basura propiamente tal, orgánica, cuando ven a alguien genuino, alguien que tiene un comportamiento decente, es como que vieran, por ejemplo, una perla brillante, es como que lo vieran como una basura brillante, y las basuras brillantes generalmente son venenosas. Entonces lo ven como una amenaza genuina a su estilo de vida, a su lugar en el mundo, como que es algo que es venenoso para ellos. Entonces la reacción obvia es una reacción hostil, defensiva, y uno sale de ese ambiente como preguntando por qué. Pero el por qué es ese, es porque tienen esos comportamientos que van más allá de tu forma de comportarte y de tus decisiones, van más allá de lo que tú puedes hacer como persona. Entonces, con respecto a eso, me quiero enfocar un poco a lo que dicen los filósofos estoicos con respecto a centrarnos a aquello que realmente podemos tener cierta incidencia, que es con respecto a nuestras propias reacciones, a nuestro propio discernimiento con respecto a las personas, a entender quiénes nos valoran de verdad versus quienes viven frustrados, que requieren de validación constante ajena, que te ven a ti como una amenaza a su ego, porque como buscan validación ajena, como que tienen tantos problemas o traumas asociados a un ego herido, que te ven como una amenaza a su ego. Y no es tu culpa, en verdad, que si te comportas decente, genial por ti. Lo estás haciendo increíble. Que la gente te odie por comportarte decente es problema de ellos, porque nunca han recibido un trato decente. Están acostumbrados a entornos súper venenosos y de hecho prefieren los entornos venenosos. Aunque ellos busquen, comillas, aunque digan que buscan honestidad, reciprocidad y todo eso en la acción, ellos revelan que les gusta la toxicidad. Entonces, ¿para qué te vas a calentar la cabeza? Hay gente que en verdad les gustan los ambientes tóxicos y falsos. Les gusta la falsedad, les gusta eso, aunque ellos dicen que no, pero en verdad es como que es la única forma en que ellos valoran al otro y prácticamente besan los pies de la gente que los trata mal. Entonces, si lo ves así, entonces no te esfuerces, o sea, toma distancia, mantén tu cordialidad, obviamente, y la verdad es que
es como a palabras necias, oídos sordos. O sea, frente a la necedad no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y con respecto a tus límites, yo considero que lo más sano que puedes hacer ahí es ser sumamente reservado, no mostrar tus movimientos, vincularte con gente que sabes que tiene un mejor criterio, porque el criterio de la mayoría de la gente es súper cuestionable. En verdad está muy asociado a sus heridas, sobre todo heridas de ego, que gente que nunca los ha validado cuando niños. Entonces por eso retroceden a ese estadio tan anterior, porque se sienten vulnerables. Por ejemplo, cuando ese estadio interior aparece siempre cuando necesitamos conectar con esa vulnerabilidad y esa vulnerabilidad está pendiente. Por ejemplo, o incluso cuando ni siquiera está pendiente, cuando nos vinculamos con gente que realmente nos sentimos muy en confianza con ellos, como por ejemplo las parejas o los amigos, también regresamos a ese estado anterior en donde nos comportamos más como niños porque los vemos como con tanta confianza que retrocedemos un poco en el tiempo y tenemos como un sentido del humor y un sentido como de juego asociado a esa confianza. Entonces, esos estadios anteriores no siempre son considerados como algo negativo. En algunos casos son la muestra de que alguien te tiene una confianza gigante y te lo demuestra de una manera muy juguetona, muy inocente e infantil. Entonces tiene esos dos estadios. Por un lado revela un ego herido, pero por otro lado cuando la situación se muestra como una situación familiar y confiable, existe ese sentimiento, ese sentido de juego. Iba a decir algo más con respecto a este tema porque me parece sumamente interesante cómo las personas sobrevaloran el ego y están como buscando tanta validación ajena con respecto a eso. Y bueno, en verdad es que en el fondo mucha gente busca que otras personas los aplaudan o los reconozcan de alguna manera. Entiendo el porqué, el reconocimiento es algo que es que está en nuestra biología, en nuestro ADN, porque nos hace sentir pertenecientes a un grupo y nos hace sentir seguros. Sin embargo, en la sociedad actual, esa validación, como decir, cuando las personas te dan un cumplido, muchas veces ese cumplido no es gratis. O sea, muchas veces ese cumplido está asociado a que quieren cargarte con una responsabilidad realmente estratosférica. Relacionada acorde a ese cumplido. Por ejemplo, en un trabajo, si te dicen, eres la única persona que puede resolver esto, claro, puede sonar súper bonito, pero en el fondo te van a cargar con una presión estratosférica y sin remunerarte más por ello. O sea, te van a pedir algo que va más allá de tu deber como profesional en ese empleo, más allá de lo que tu contrato dice y más allá de lo que te pueden pagar. Entonces te dan un cumplido como para compensar ese requerimiento que te van a poner. Incluso cuando se habla de relaciones interpersonales, como con comillas amigos que van a donde tú estás y te dicen un piropo, bueno, en chilenos le decimos piropo a los cumplidos, a los halagos, así súper estratosférico, así como eres prácticamente un héroe o una heroína con las máximas virtudes del universo, porque te van a cargar con un favor del tamaño de un buque, te van a pedir algo que es como más allá de lo que tú les puedes ofrecer, pero claro, para generarte como esa deuda, como esa sensación de que te están apreciando tanto que te dicen ese cumplido, ese halago, para que tú te veas obligado a cumplirles ciertos favores y para que estés como menos susceptibles a decirles que no. Pero en el fondo tú les puedes decir que no, así como gracias por el piropo, por el cumplido que me estás diciendo, pero en verdad
no puedo, no quiero, no tengo ganas y claro, y el no tengo ganas se toma como algo súper ofensivo, es como, ay, qué mal amigo, qué mala amiga, pero es como, creo que una forma de, ¿cómo se llama?, de notar cuán valiosa es la amistad que tienen contigo, es cuán honesto o honesta puedes permitirte ser con ellos y cuán honesto o honesta pueden permitirse ser contigo. Y lo otro es el tema del tiempo. Como había mencionado en otros videos, el tiempo es algo sumamente valioso, es algo que es lo más valioso que tenemos como seres humanos porque nuestro tiempo es muy limitado. Y nosotros decidimos cómo ofrecerlo a los demás y cuáles son los requerimientos que tienen más importancia versus a otros. Muchas veces que los favores que te piden son favores que pueden hacerlos ellos mismos y en realidad lo que quieren es como se llama, hacerla del flojo nomás, no, y cargarte a ti un peso que ellos mismos podrían ejecutar por su cuenta. Y la ayuda solamente se justifica cuando es algo realmente urgente y que tiene que ver con tus principios, con lo que tú valoras y cómo te entiende la otra persona con respecto a lo que tú valoras y cuáles son tus principios. Y también con el discernimiento que tú tienes para entender si la otra persona con la que te estás vinculando tiene principios y valores en común. Ahora bien, con respecto al trabajo, lamentablemente no se puede ser tan honesto y decir, no tengo ganas, pero es algo que tiene que ver con cuáles son tus funciones por contrato. Si tus funciones por contrato están debidamente delimitadas y también cuáles son ¿cómo se llama?, tus ambiciones a lo que tú quieres aspirar en un trabajo, tú vas a hacer o vas a dar el paso extra o vas a hacer lo justo de acuerdo a lo que aspiras y de acuerdo a cómo notas el ambiente alrededor del trabajo. Por ejemplo, si el ambiente del trabajo es hostil y, por ejemplo, no sé, tú notas que no es meritocrático, sino es más que nada le ponen, no sé, ascienden a determinadas personas a puestos directivos por afinidad más que por competencia, hazlo justo. ¿Por qué te tienes que sobreesforzar si claramente el jefe o la jefa a cargo no tiene ninguna afinidad contigo y aunque muestres lo mejor de ti, no te van a ascender? Entonces, para ahorrar energía, haz lo justo, haz lo que ¿cómo se llama?, te asignaron por contrato y no te calientes más la cabeza. Así de simple. Ahora bien, si tú notas que en el ambiente laboral es realmente justo y meritocrático, claro, ahí tú puedes como demostrar algo que tenga que ver con mejorar tus habilidades técnicas, hacer cursos asociados al tema, porque claramente la empresa es meritocrática, está orientado a los objetivos más que a cómo te comportes con el jefe o cómo te comportes con el equipo. Entonces también, de acuerdo a cómo se desenvuelva el entorno laboral, por ejemplo, también es preciso recalcar que en algunos equipos, que si bien es cierto tienen entornos hostiles, también puedes tú marcar la diferencia no siendo esa persona hostil, sino siendo una persona agradecida, amable, porque igual eso se va a valorar y se va a destacar dentro de ese entorno en donde rara vez se muestran esas actitudes relacionadas a la reciprocidad, sobre todo a gente que realmente tú observas que son más correctas, que son más asociadas a tus propios principios. Entonces ahí tiene que ver con un tema de observación, de discernimiento, de entender tus propias emociones, de entender de cómo gestionarlas, porque acuérdate, las emociones, como ya te he mencionado en otros videos, son mecanismos de alarmas del cuerpo frente a situaciones complejas. Entonces esas emociones te están dando las señales para percibir tu entorno de una manera realista.
es inevitable que hayan personas que, perdonen la expresión, que sean unos auténticos reverendos, unos, como decimos en Chile, unos sacos de hueas, palabrotas aparte, que en realidad tienen tantos problemas internos, no regulan bien la frustración, minimizan los esfuerzos de los demás. Como no ven valor en sí mismos, obviamente van a minimizar el valor ajeno porque no se ven valiosos a sí mismos. Entonces, no les puedes pedir más. No son capaces de más, no son capaces de reconocer el mérito ajeno. Entonces, no te esfuerces. Si esas personas son súper irrespetuosas contigo y hostiles, mantén tu distancia, no te involucres en conflictos con ellos, trátalos de una manera lo mínimo indispensable posible. Si puedes evitarlos, evítalos completamente, no tienes por qué enfrentarlos, porque hay gente que como no tienen esa capacidad de valorar a un otro, porque no se valoran a sí mismos y no se conocen, independiente de la explicación que tú le des, no la van a entender. Les va a importar un bledo, va a ser una pérdida de tiempo, tú te vas a sentir frustrado, ellos, la verdad es como que van a malentender tus intenciones, van a chismosear por ahí con respecto a ti, te van a poner en una posición súper enlodada porque no tienen nada que ver contigo. Así, como tú tratas, tienes que esperar un trato más o menos similar y solamente algunas personas pueden brindarte ese trato. Eso es lo que tengo que decir respecto a eso. Y lo otro, cómo tener discernimiento con respecto a eso con muy poco tiempo. O sea, hacer el discernimiento lo más eficientemente posible para evitarte malos ratos, porque la vida ya es complicada como para hacerla más complicada a causa de estas personas. Ofreciendo tu cordialidad, pero no tanto, así como mínimo, así como ofrece tu ayuda, tu buena onda, tu buena disposición. Entonces tú vas notando cómo reacciona la gente a esa disposición inicial. La toman por hecho, quieren sacar provecho de ti, quieren abusar de esa buena voluntad, son agradecidos solamente una vez, tienen una conducta coherente a lo largo del tiempo. Entonces ahí tú vas como tanteando el terreno, es como apretarles un botón y se revela completamente la cara real de la persona. Porque muchas veces, afortunadamente yo encuentro que la bondad se considera como debilidad. Y eso como igual es en cierta medida bueno al considerar a que las personas la consideren como debilidad, porque creen que pueden tratarte de menos. Entonces, cuando tú los ves en una primera instancia, el cómo te tratan, cómo te miran, cuál es su predisposición, su lenguaje corporal respecto a eso, tú notas de inmediato quién es quién. Como que le sacas la máscara por un instante. Y también hay personas que se muestran muy amables, comillas, y la verdad es que quieren ponerse por sobre de ti y quieren de alguna manera gobernarte. Y esas personas igual se notan en cierta medida, parecieran invisibles, pero en el fondo tienen también ciertas maneras en que muestran esa hostilidad. Por ejemplo, ocurre cuando tú, a ver, ¿cómo lo explico? Es como difícil de explicar porque tiene que ver un poco con las señales que te dan a nivel de lenguaje corporal. Hay como una cierta distancia, hay una cierta indiferencia hostil y hay como
un cierto lenguaje pasivo-agresivo a veces. Sin embargo, hay señales que son mucho más claras. Es cuando, por ejemplo, en contextos laborales, un superior les pide que te ayuden en algo. ¿Cómo gestionan esa ayuda? ¿Realmente te ayudan? Ahí es en donde tú ves qué tan legítima es esa buena onda aparente. Sin embargo, es preciso considerar que no vale la pena confrontar a nadie en ese sentido. Hay ciertas personas que tú puedes confrontar y hay momentos en que no. Hay que saber discernir cuándo callar, cuándo hablar y cuándo abordar a la persona. Yo creo que ¿cómo se llama? En mi punto de vista, las únicas personas con las que vale la pena tener una confrontación respecto a algo son las personas que tú quieres mantener a largo plazo. Porque tú ahí vas arreglando un poco el vínculo en la medida que va pasando el tiempo. Y además que tú sabes que esa persona es una persona de confianza, es una persona discreta. Ahí lo vas midiendo si realmente es discreto, porque es algo que se construye a largo plazo. Entonces vas de a poco viendo a la persona. No es algo que tú puedas asegurar a rajatabla que siempre va a ser de una determinada forma, porque las personas tenemos momentos de vulnerabilidad, momentos fuertes, tenemos una amplia gama de momentos en donde también van cambiando nuestras prioridades con respecto a la vida y no muchas veces esas personas que están ahí a largo plazo van a la par de esas transformaciones. Por ejemplo, en este sentido, pasa con las amistades de largo aliento, las amistades que tú hiciste en la infancia, en donde en ese estadio de vida tú tenías una cierta conducta, ciertos intereses que compartías en común con esas personas, pero a lo largo del tiempo los caminos se van separando, las circunstancias son distintas, los contextos son distintos y las personas también van cambiando acorde a esos contextos. Entonces, cuando los vuelves a ver en un futuro, te das cuenta que ya no tienen casi nada en común. Y es normal, y es algo que pasa. Entonces, las relaciones se van transformando a lo largo del tiempo. Hay algunas que se mantienen juntas porque esas transformaciones tienen un carácter común y hay otras que se terminan separando sin que haya ningún conflicto al respecto. Entonces, por lo mismo, recomiendo en cierta medida un cierto sano desapego con respecto a los vínculos, porque en cada estadio de vida vas construyendo vínculos de acuerdo a ese estadio específico, a lo que valoras en ese momento, a lo que eres en ese momento. Y en eso se construye el respeto. Y el respeto parte siempre del yo. ¿Te respetas realmente? ¿Respetas tus propias decisiones? ¿Respetas tu voz interna? ¿Entiendes tus propias emociones? ¿Las sientes? ¿Te dejas afectar por ellas para conocerte más? ¿Puedes discernir correctamente a las personas de tu entorno? Porque no va en nosotros manejar el cómo reaccionan los demás. Va en nosotros en manejar cómo reaccionamos. Eso quería compartirles. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima y recuerden, así como lo he dicho en otros videos anteriores, siempre eres bienvenido y bienvenida a casa y la casa siempre está en ti, no está afuera, está en ti. Así como el respeto parte de ti. Gracias, un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video.